desde dentro. A 13 kilómetros de la ciudad de Waco, Texas, en medio de ranchos de ganado, se encuentran los restos de lo que fue el hogar de la comunidad religiosa conocida como los Davidianos. Estábamos allí para aprender y estudiar, para disfrutar de los árboles y el cielo, que eran parte de la experiencia de Monte Carmel. Sin duda, se estaba allí mejor que en casa leyendo la Biblia y yendo a la iglesia. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away. Revelation 21, verse 1. It's beautiful, right? El líder de los Davidianos era David Koresh, de 33 años. Sus enseñanzas radicales atrajeron a antiguos adventistas del séptimo día y a otros cristianos de todo el mundo a la comunidad de Monte Carmel que existía desde 1934. De los 130 que vivían allí, 30 procedían de Gran Bretaña. Me hablaba de cosas que yo no sabía. Supongo que aprendí más Biblia en 7 meses allí que en 7 años de iglesia adventista. Before we're led to glory with our Father, there's going to be a battle. Revelation 17:14, they will make war against the Lamb. And who are these people? Who's going to wage this war? Se sabía la Biblia de principio a fin. Yo he leído la Biblia muchas veces y la verdad es que sabía bastantes cosas. Pero David Koresh parecía que las hubiera escrito él. Now how do I know this? Because it's written in Scripture. The end time is upon us. But you don't need to be afraid. In fact, we welcome it, right? David Koresh había escindido 5 años antes a los Davidianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Familias enteras viajaron a Monte Carmel a unirse a su comunidad. Natalie Norbrega llegó del norte de Londres con su madre cuando solo tenía 10 años. Me encantaba. Para mí era como un campamento de vacaciones. Eso era lo que me parecía. No era una secta, era un sitio normal. Era gente normal y sí, creían en Dios y eran religiosos. Pero eso no significa que estuvieran obsesionados con Dios y que todo fuera leer la Biblia y nada más. No era así. Otro británico era Derek Lovelock. Asistió a clases davidianas de Biblia en Manchester antes de unirse a la comunidad de Texas. Era un ambiente muy cariñoso y activo. No había conocido gente así aparte de mi propia familia. Gente tan afectuosa como aquella. Pero la comunidad religiosa de Monte Carmel tenía un rasgo diferente. Además de capilla y clases de Biblia, había armas y un campo de tiro. No me parecía una amenaza. Sí, estaba algo nervioso al principio, porque en Inglaterra no es costumbre llevar armas. Supongo que con el tiempo me acostumbré. Todos llevaban armas en Estados Unidos. Aunque yo había vivido en Inglaterra, donde nadie tenía, como en América tenían todos, no era nada raro, era normal. Normal incluso en Texas, donde existen más de 50 millones de armas. El sonido continuo de la artillería automática atrajo la atención del sheriff de la población cercana de Waco. Hubo varias llamadas
a la oficina del sheriff, de vecinos del complejo que escuchaban ruido de armas automáticas. En el estado de Texas se pueden tener todas las armas que podamos comprar, siempre que no sean armas automáticas. Este tipo de armas necesitan un permiso especial. Nunca he comprendido por qué una iglesia tiene que tener armas. Desde luego, en mi iglesia no las hay ni las habrá nunca. Se sospechaba que Koresh convertía ilegalmente armas semiautomáticas en ametralladoras automáticas capaces de disparar cientos de balas por minuto. En julio de 1992 se abrió una investigación seria de las actividades de David Koresh. 6 meses después, la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, inició una operación de vigilancia encubierta desde una propiedad al otro lado de la carretera del Monte Carmel. Infiltraron a un agente en el grupo religioso. Robert Rodríguez se hizo pasar por posible converso y empezó a asistir a clases de Biblia. Tras 6 semanas, Koresh lo invitó a llevar un arma al campo de tiro. Lo primero que le vi hacer a Koresh fue desmontar una AR-15. Le quitó todas las piezas, las miró y las volvió a montar. Ahí se vio que sabía de armas. Nice mechanism, Robert. Show us what you can do. Koresh me ponía a prueba constantemente. Supongo que tenía sus sospechas sobre mi identidad, pero me consta que le caía bien. Me puso unas latas a unos 15 metros de distancia y me dijo que disparara. Disparé y acerté a unas cuantas. Got lucky, Robert. Let's see you do that again. Le vi en la cara que no le gustaba verse eclipsado delante de los suyos. Esta vez me dije que era mejor fallar. See, I knew it was luck. La investigación de la ATF duró 7 meses y reunió una gran cantidad de datos. En febrero de 1993 se decidió asaltar Monte Carmel y detener a David Koresh. There's a serious amount of firepower in that building. Koresh has got AK-47 rifles, 40 rounds per minute, semi-automatic, but up to 750 rounds if they're automatic. He's got AR-15 semi-automatic rifles, lots of them. He's got at least 150 caliber machine gun and hand grenades. La investigación encubierta descubrió que Koresh había reunido más de 150 armas automáticas y explosivos. También guardaba 8.000 balas, suficientes para un pequeño ejército. Para contrarrestarlo, se decidió organizar una operación militar. Now, 7 agents of the New Orleans ATF are to scale the roof of what they call the chapel. 4 of those agents will enter the room on the north side of the roof. That's David Koresh's bedroom. The other 3 will enter the room on the south side of the roof, Koresh's arsenal. Now, in addition to the ground and the roof units all entering the property from all sides, we will have 3 helicopters fly over as a diversion for the ground units to make their dynamic entries. Now, the diversion will happen at 09:57 hours, and that's 3 minutes before you make your entry at 10:00 hours. La operación de la ATF iba a ser una de las mayores de su historia, con más de 75 de sus mejores agentes traídos de todo el país. El momento se fijó en las 10 de la mañana del domingo 28 de febrero. Sin embargo,
24 horas antes, el plan sufrió un grave imprevisto. Un periódico local publicó un reportaje sobre las actividades de David Koresh bajo el titular El Mesías Pecador. Hubo mucho ajetreo, mucha información yendo de un lado a otro, historias sobre la aventura de Waco y su Mesías Pecador. La ATF intentó sin éxito impedir la publicación del artículo. Les preocupaba que éste alertara a Koresh sobre su ataque inminente. Smells good. Thank you. How y'all doing? Good. Well, listen up. No one goes into town for a while. Is there a problem, David? There's no problem, Kathy. Just want y'all to stay put till I say otherwise. Okay? Okay, it's coming. Faltaban escasas horas para que la ATF lanzara un ataque a gran escala. Tras meses de planificación intensiva, 3 helicópteros y más de 75 agentes se disponían a entrar en acción. El agente Bill Buford preparó a sus hombres. Nos pareció que había una buena posibilidad de confrontación, posiblemente armada, pero esperábamos limitarla solo a combatientes. Sabíamos que David Koresh contaba con un grupo de leales al que llamaba sus poderosos, creo. Y nos parecía que si lograban llegar a las armas, tratarían de defender el complejo en defensa de David Koresh. En el último momento, el coordinador táctico Chuck Sarabin ordenó al agente encubierto Rodríguez que regresara a Monte Carmel. Me dijo, tienes que hacerlo, Robert. Tenemos que asegurarnos de que todo sigue bien. Y recuerdo que dijo eso, asegurarnos de que todo sigue bien. Yo le dije, bien, de acuerdo, Chuck, vale, una vez más. Estaba muy contento de que fuera la última vez que entraba en ese sitio porque no me gustaba, me sentía muy incómodo. Cada vez que entraba al complejo tenía el presentimiento de que no iba a salir. A solo 2 horas del ataque, los davidianos dijeron a Rodríguez que debía esperar para ver a Koresh. Miraba cuando podía al reloj para saber la hora. Perdí la noción del tiempo, tratando de mantener la calma, una expresión tranquila y no mostrar miedo alguno. Mientras Rodríguez esperaba, un cámara de noticias que sabía lo del ataque también se dirigía a Monte Carmel. Cuando se perdió, preguntó la dirección a un cartero. El cartero resultó ser cuñado de David Koresh. Lo llamó inmediatamente para avisarlo. What's wrong, David? Stop playing games, Robert! We know who you are, buddy! I don't know what you mean, David. What do you mean? Don't play games anymore, Robert! We know who you are! The ATF and the National Guard are coming, Robert. The time has come. Pensé que era mi fin. Me dije a mí mismo, me van a pegar un tiro, me van a pegar un tiro, lo sé. Take care, Robert. Solo faltaban 50 minutos para el ataque. No era el momento de atacar. Llamé a Chuck y lo primero que le dije fue, lo saben, Chuck, saben que venimos, saben que venimos. What do you say? Well, do you see any weapons? Were they arming? Well, that's all right. Still got time. You just get yourself right back here. Mi aviso tenía que haber sido una luz roja para él. Debió darse cuenta. Okay, listen up, gentlemen. They know we're coming, so it's showtime. It's time to get a move on, okay? Come on, get moving. Hudson, come on, move out. Chuck.
Chuck, what do you mean they know we're coming? Bill, it's okay. They're in the chapel. It's not okay. This changes everything. We need the element of surprise. Bill, they're in the chapel area. They're nowhere near the guns, okay? Chuck, what if they're ready and waiting for us? We'll go. Okay, come on. Chuck Sarabin entró en la zona de preparativos. Dijo a todos: atención, tenemos que ir deprisa, saben que vamos. Hacía falta más información, porque si sabían que íbamos, nuestro plan fracasaría. What are you waiting for? Move it! Pencil up! Right according to the game plan, gentlemen. They're on their way. Just don't do anything dumb. Wait for my instructions. Vi a hombres dispuestos a defenderme, a defender a David y a todos los que estábamos allí. Corrieron a sus puestos, a sus posiciones, se preparaban para la batalla. El plan de la ATF dependía exclusivamente del factor sorpresa. Ahora los davidianos sabían que llegaban. We're ready. Deuce, let's go, boys. Focus. It's our time. La ATF preparó uno de los mayores ataques de su historia. Más de 70 agentes iban a detener a David Koresh, el líder fuertemente armado de los davidianos. Stick to the plan. We're good. We're ready. We can do this. Bring it home. All good. Pero los davidianos recibieron un soplo. Sabían que la ley estaba de camino. Tell all the women and children to get in their rooms and stay there. Get to your room! Get to your room! Come on. Come on. Hurry up. Get on the bed. Get on the bed. Get on the bed. Recuerdo que subí a la habitación a cuidar de los niños. Los tumbé en el suelo y mi hijo impedido estaba delante de una ventana. Come on. Under. Go. Miré por la ventana y vi unos camiones de ganado acercarse por la carretera. Había gente saltando de los camiones, con armas, vestidos de negro, corriendo hacia el edificio. Oí a David y quizá a uno o dos más que estaban con él recorrer el pasillo hacia la puerta principal. Le oí abrir la puerta y lo siguiente fue que alguien dijo: esperad un poco, que aquí hay mujeres y niños. Y se desató el infierno. Aún no se ha determinado quién hizo el primer disparo. Pero nada preparó a la ATF para la lluvia de balas que recibieron entonces. Oculto en un camión de ganado, Bill Buford preparaba a su equipo. Oí a los AK-47 y lo que parecía una ametralladora M60 y nosotros carecíamos de armas automáticas. En ese momento me di cuenta de que estábamos en un buen lío, pero no había otro lugar a donde ir. Había que ejecutar la misión. Según el plan de la ATF, la unidad de Bill Buford debía tomar la armería de Koresh en el primer piso. Conway Leble, un miembro de mi equipo, murió acribillado casi de inmediato. Había tantos disparos fuera que me pareció que no habría tantos dentro, pero me equivoqué. Había una cortina delante y recuerdo que pensé: ¿de dónde ha salido la maldita cortina? Porque no podía ver el interior del cuarto. Entonces entré en la sala de armas. El tiroteo en el interior era muy intenso. Glenn cayó y salió por la ventana. Quedó tumbado en un charco de sangre en cuestión de segundos.
empezamos a recibir disparos a través de las paredes y también del suelo. Y devolvimos el fuego a las paredes, pues no podíamos hacer más. En cuestión de minutos, el plan sorpresa de la ATF estaba arruinado. Sus apuros fueron recogidos por un equipo local de noticias. Los 3 helicópteros que iban a actuar como distracción llegaron tarde. Empezaron a recibir disparos de inmediato que los forzaron a aterrizar. Inmovilizados por el fuego davidiano, los agentes disparaban a ciegas al edificio. En el interior había 124 davidianos, entre ellos 43 niños. Todos gritaban, los cristales se rompían, las cosas volaban por todo el cuarto. En medio de los tiros fui corriendo por el pasillo y entré en uno de los cuartos sin levantar nunca la cabeza. Oía disparos y gritos de personas como si les alcanzaran. Sheila Martin estaba con 3 de sus hijos en el primer piso del edificio. Get under the bed. Okay, just get. Ah! Okay, okay, okay. Miré hacia la ventana para ver a mi hijo impedido. Y entonces llegaron muchos disparos. Me dije, ¿es así como nos va a dejar? ¿Así como morirá? Le agarré por un codo y las balas seguían llegando. Tenía sangre alrededor de la cara, cerca de la boca y del ojo. Y los niños desde el suelo gritaban, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Por qué han venido los hombres malos? Mientras iba por el pasillo, la gente gritaba al suelo y las balas atravesaban la pared. Yo dije, sí, lo veo. Pero de un modo raro, como dentro de una nube o un sueño. Sabes que hay peligro, pero no te echas al suelo para evitarlo. Lo que yo recuerdo es que caminaba erguido. Con su mujer Sheila y sus hijos atrapados arriba en un denso tiroteo, el davidiano Wayne Martin llamó a la policía justo al minuto de iniciarse este. Wayne pedía a gritos que cesara el fuego. Yo también deseaba eso, así como que Wayne soltara las armas para que pudiera detenerse el tiroteo. El ayudante Lynch trató inútilmente de comunicar la petición de alto el fuego de Wayne Martin a la ATF. No tenía ni idea de qué era lo que estaba ocurriendo, ni por qué no podía establecer contacto. El contacto por radio con la ATF era imposible, pues su agente de comunicaciones la había apagado. Inmovilizados durante 8 minutos por el denso tiroteo en el interior del Monte Carmel, los agentes Bill Buford y Glenn Jordan también buscaban desesperados un alto el fuego.
Recibí un tiro en el glúteo y 2 más. Uno en el muslo y otro en la cadera. Y recuerdo que me dije estando tumbado en el suelo intentando levantarme: si voy a morir no será en este cuarto. Voy a salir a morir con mis amigos. No dejaré que uno de ellos venga a dispararme en la cabeza. Tras más de 30 minutos de intentos desesperados de hablar con la ATF, el sheriff Lynch por fin estableció contacto. Pero al tratar de negociar un alto el fuego con Wayne Martin, otra voz se puso de pronto al teléfono. Yeah, this Lynch. Hey, Lynch? Yeah, that's kind of a funny name there. Oh, listen, no, look. Now, who am I speaking with? This is David Koresh. Okay, David. The Notorious. You're the man that I need to talk to, David. Yeah, well, really, let me tell you something. Okay. In our great country here in the United States, you know, God's given us a rich history of patronage. No, we're not trying to be bad guys. Okay. But the thing of it is this. I know it sounds crazy to you, but you're going to find out sooner or later. Sure, there are 7 seals in his right hand. All right. The question of theology has overstepped. You really would open that book. Now, that's what I've done. Okay. Now, there's some things in that Bible that have been held as mysteries. Yes, sir. About Christ. Yes, sir. Now, what it says in Revelation 22... Me asombró mucho la capacidad de Koresh para mantener una discusión teológica en medio de un tiroteo. Okay. Now, in the prophecies, it says, can I interrupt you for a minute? Sure. All right. We can talk theology, but right now... This is life. This is life and death. The theology is life and death. Yes, sir. I agree with that. You have come and stepped on my perimeter. Okay. La discusión teológica de Koresh duró varios minutos. Al final, el sheriff logró un alto el fuego tras más de 90 minutos de tiroteo. La ATF se retiró. El día que empezó con la misión de detener a un hombre, David Koresh, terminaba con el mayor número de bajas sufrido por la ATF en una sola operación. 4 de sus agentes habían muerto y 22 estaban gravemente heridos. Onto the compound, and apparently some of the injured are now leaving the scene. 2 care flag weapons inside. There are automatic weapons outside. It's a very ugly situation. On how many people have been injured. Recuerdo que estaba sobre la capota del coche, sin idea de a dónde íbamos o en qué vehículo estaba. Era incredulidad más que nada. No sabíamos que un fracaso nuestro podía ser tan grande. Recuerdo que quedé abrumado por el número de personas que se alejaban del edificio. Fue increíble ver a 40 o 50 personas alejándose por las colinas. Y recuerdo la expresión de algunas caras. No sabíamos que había un grupo en este país capaz de oponer tanta resistencia. Si hubiéramos sabido dónde nos metíamos, me habría gustado tener más armas. Si hubiera sabido que iba a ser una operación militar, habríamos dejado que el ejército acribillara el lugar, porque eso no se puede hacer en una operación policial. Al verlos irse el primer día, esperábamos su vuelta con seguridad esa misma noche para matarnos por venganza. Cinco horas después del alto el fuego, Michael, el marido de Catherine Schroeder, que trabajaba fuera del Monte Carmel, intentó volver al complejo con su mujer y su familia.
Mike intentó como pudo cruzar por donde estaban estas personas que nos habían disparado tantas balas y habían matado a algunos de los nuestros. Iba a intentar burlarlos y entrar. A las 4:55, Michael Schroeder, armado con una pistola Glock de 9 milímetros, fue detectado por tiradores de la ATF a 1,5 kilómetros del complejo. Según la ATF, ordenaron a Schroeder que se rindiera, pero este abrió fuego. Recibió 6 tiros de los agentes, 2 en la cabeza. Su cuerpo se quedó allí 3 días. Echo de menos a Mike como persona. Me entristece que su madre haya perdido a un hijo de 29 años de una forma tan terrible. Ella no compartía nuestras creencias. Ella no quería que estuviéramos allí. Considera que la mitad de la culpa es de David Koresh porque Mike estaba en su secta y la otra mitad del gobierno porque sus agentes lo asesinaron y ella quedó destrozada. No se pudo hacer nada. Teníamos puesta la mente en seguir a Dios y eso es lo que hicimos. Aunque haya quien no se lo crea, nosotros sí lo creemos. Aún hoy creemos que eso fue lo que hicimos. Un asalto de la ATF en Waco, Texas, acabó en desastre. 4 agentes murieron y 22 quedaron heridos, muchos debatiéndose entre la vida y la muerte. Más de 100 agentes, entre la ATF y los Rangers de Texas, rodeaban el complejo del grupo religioso conocido como los Davidianos. Lo que empezó como operación para detener a un hombre, David Koresh, había llegado a un punto muerto y nadie sabía poner fin a la situación. The leader, 33 years old, a 9th grade education. His followers believe that he is the second coming of Jesus Christ. So it is believable that these people may stand by him through thick and thin and would not leave tonight, even if they were given the opportunity to leave the compound. En el interior del complejo, los davidianos también pagaron el precio. 6 de sus miembros habían muerto, entre ellos un seguidor inglés, y 3 más estaban heridos, entre ellos su líder, David Koresh. David estaba tan mal que creyó que iba a morir, y corrió el rumor de que quizá no llegara al día siguiente. Koresh recibió 2 disparos, uno en la muñeca y otro en el abdomen, que le había fracturado una cadera. Con el líder davidiano gravemente herido, la ATF temía que sus seguidores hicieran algo drástico. A las 10 de la primera noche del asedio, los negociadores de la ATF lograron ponerse en contacto telefónico con David Koresh. Against you, the big guy. The little guy has come up and pushed at you. We told you, you're not going to come over here and push your ATF butt around. We're Americans too. Right, I understand that. We have bothered no one. We serve and believe in God. Will you be straight with me? I'm straight. Are you going to commit suicide? I am not going to commit suicide. Jim, I am not a cult leader. I am a Bible teacher, okay?
Nobody is ever committed to do what I ask or do what I say. People do what they want to do, okay? I want time to just sit here and let these rooms take their effect and walk out. Aún quedaban con Corés 119 davidianos en el interior del complejo, entre ellos 43 niños. Some perspective and more perspective, we go now to Barry Ray. Barry? Lori, I've visited with the Mount Carmel Center on several occasions over the years. This group's entire existence is based on a sort of apocalypse. Law enforcement officials are just hoping that the group doesn't try to bring about its own apocalypse now. All right, thank you very much, Barry Ray. There were other things happening in the world today, and when we come back... Mientras los niños contemplaban los acontecimientos del día en las noticias de la noche, sus padres y los demás davidianos se reunían arriba alrededor de su jefe herido. My rebellious one. Come here. Para los davidianos, el tiroteo de aquella mañana con la ATF tenía un gran significado, con mucho más en juego que el simple arresto de su jefe espiritual. Una creencia esencial suya era que el mundo se acababa y que solo ellos, como pueblo elegido de Dios, iban a sobrevivir. Corés predijo que el fin llegaría en breve. Basaba su profecía en una sección del Apocalipsis conocida como los 7 sellos. Now I want y'all to understand what's going on here. It's all happening like I said. As foretold in the scriptures. The forces of Babylon have attacked, and our loved ones have been sacrificed, why I may be sacrificed in this holy battle. Maybe you're thinking, why is this happening? It's because 7 seals are being opened one by one. Los 7 sellos predicen una serie de hechos apocalípticos que conducen al fin del mundo. Los davidianos creen que las misteriosas profecías se entregaron a Cristo para que éste las revelara a la humanidad. Corés se creía la segunda encarnación de Cristo. Afirmó que el asalto de la ATF era la escenificación de uno de los sellos, a lo que pronto seguirá el 7º sello y el fin del mundo. La batalla del 28 fue sin duda religiosa. Puede que no lo viera así el 99,9% del público americano, pero los pocos que estábamos en Monte Carmel lo vimos como una batalla religiosa, sin ninguna duda. Por lo que recuerdo, la mayoría de los cristianos ofrecen la otra mejilla. Hay un momento para eso, y habrá un tiempo, según las Escrituras y las profecías, en que haya que dejar de ofrecer la otra mejilla y el pueblo de Dios tenga que luchar. Durante años, Corés predicó que el gobierno estadounidense era una fuerza del mal a la que había que oponerse. Creía que había llegado el momento. Para poder ir al cielo, antes hay que morir. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir para ir allí. Una cosa es decir, moriré por Dios, y otra es admitir armas en tu vida, sabiendo que esa puede ser la forma de morir por Dios. Al amanecer del segundo día del asedio, la prensa mundial cayó sobre Waco.
Lo que había empezado un día antes como operación secreta se había convertido en un acontecimiento de lo más público. El gobierno actuó con rapidez. El presidente Clinton aprobó una estrategia de espera. Debido a la muerte violenta de varios agentes federales, el FBI se hizo cargo de la operación. My name is Jeff Jamar. I'm the special agent in charge of the FBI in the San Antonio division, and I'm the special agent in charge of FBI operations here in Waco. Can you tell us, in talking with Koresh, have you any indication how many people in the compound are dead, how many are wounded, what their condition is? The people we're talking to say 3 people wounded, to include Koresh. The extent of wounds, we don't know. The extent of his wounds, we don't know. Esto fue lo malo. Nosotros llegamos allí con la película ya empezada, a negociar o intentar comunicarnos con alguien que se enfrentaba a la pena de muerte. Y él lo sabía. Resultó que él tenía el control absoluto sobre todos los que estaban dentro, excepto unos pocos de los que se deshizo. Claro, eso lo sabemos ahora. Desde el principio, debimos saber que él decidía lo que ocurría. Jamar recibió recursos ilimitados para poner fin al asedio. Más de 300 agentes se pusieron bajo su mando. Se colocaron francotiradores alrededor del complejo y se estableció el cuartel general a 13 kilómetros